El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el davar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. La ciudad de ensueños. Como hemos dicho, la venida del reino del Señor incluye el descenso de una ciudad celestial. Esa ciudad se llama la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Y nosotros como creyentes en el Mesías de Israel, en el Mesías de todos los hombres, el Salvador, el ungido de Dios, de todos los hombres, nosotros también creemos que será un reino el que vendrá y será establecido en cabeza del Rey de Reyes y del Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Esa ciudad es una ciudad que añoramos, una ciudad que nosotros anhelamos, es la Nueva Jerusalén. Así es que abra su Biblia, ahí donde usted está, abra su Biblia, y a los amigos que nos están escuchando, nos están viendo a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web. Les invito que también abran sus Biblias para meditar inmediatamente en la palabra del Señor, bajo el tema la ciudad de ensueños. Escuchemos la base bíblica sobre la cual vamos a fundamentar esta reflexión. Hebreos 13:14 y Apocalipsis 21:3. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:14. Porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. Apocalipsis 21:3 dice la palabra de Dios. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. El Señor nos bendiga por medio de su santa palabra. Les voy a pedir el favor ahora que me acompañen a orar, y vamos a pedir al Señor que Él nos dé sabiduría, nos dé inteligencia espiritual para entender, recibir su palabra, y que esta palabra produzca en nosotros crecimiento espiritual, produzca en nosotros madurez espiritual. Oremos juntos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo especial que tú nos has provisto para celebrar. Te rogamos, Señor, conforme a la promesa que tú hiciste, guiarnos con tu Espíritu Santo hacia todo lo que es verdadero, todo lo que es sano, todo lo que es edificante, todo aquello, Señor, que constituya para nosotros salud, crecimiento, esperanza, fe. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Toma control, Señor, de los aires, toma control de nuestras vidas, toma control, Señor, ahora de los dispositivos electrónicos, de la plataforma virtual que estamos usando para la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús, reprendo ahora todo espíritu de ceguera espiritual, de sordera espiritual
En el nombre de Jesús, destapo oídos y abro los ojos de aquellos que están ciegos, aquellos que están sordos espiritualmente, para que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y ella traiga vida, traiga salvación, traiga esperanza, traiga liberación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo del Señor dice, amén. Bajo este tema, la ciudad de ensueños, vamos a meditar en estos pasajes que hemos escogido de las Escrituras. Los autores inspirados nos hablan de esta ciudad y nos dicen que va a haber un tiempo. Apóstol San Juan, profeta de Dios, uno de sus apóstoles, el discípulo amado, nos apunta al hecho de que se va a establecer una especie de ciudad celeste que no solo serán las moradas de los justos, sino que también será como una especie de casa de gobierno, sede gubernamental del reino, en donde el Señor fungirá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces escuchemos algunos pensamientos que nos van a introducir y nos van a ir llevando progresivamente a los argumentos principales de esta reflexión y de allí derivar principios espirituales que fortalezcan nuestra fe y aumenten nuestra esperanza en el Señor. En la década de los 80, la ONU nombró a la ciudad de Cartagena Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Eso fue los años 80. Yo estaba todavía en la ciudad de Cartagena y escuchamos esa noticia que representó, representó para todos los nativos de la ciudad y para el país una especie de reconocimiento. La Organización de las Naciones Unidas constituyó a Cartagena patrimonio mundial, cultural, histórico de la humanidad. Esto, por supuesto, no solo es un reconocimiento de tipo técnico o político, sino que también representa unos fondos que la Organización de las Naciones Unidas emite para que la ciudad se mantenga, ¿verdad? Con todos sus monumentos, con toda su arquitectura, etcétera, etcétera. Así es que el motivo del regocijo fue doble, porque también implicaba la erogación de una partida anual de millones de dólares. Así es que todos los cartageneros, pues obviamente se sintieron muy orgullosos de esto, pero en especial, pues la dirigencia política, porque esto representa unos fondos, repito, unos fondos para que la ciudad mantenga su arquitectura, mantenga sus monumentos, etcétera, etcétera. Hace unos pocos años la ciudad de Cartagena fue nombrada por el gobierno colombiano Distrito Turístico número 1. Esta ciudad ha sido llamada de muchas maneras por mucho tiempo. Se le ha dado el nombre de la ciudad heroica, el Corralito de Piedra, ciudad colonial, Cartagena de Indias, etc. Pues el gobierno colombiano, en consonancia entonces con este reconocimiento que hace la Organización de las Naciones Unidas, declara a Cartagena como el primer distrito turístico del país. Hay otras ciudades que también han sido declaradas como distritos turísticos, lugares en donde en tiempos de vacaciones la gente va a descansar, la gente va a vacacionar. Efectivamente, incluso ahora en estos tiempos de pandemia, este fue uno de los sectores que más sufrió, el sector turístico,
porque se cerraron todos los hoteles, se cerraron los lugares de vacaciones, se cerraron las playas, todas estas cosas que constituyen atractivos, ¿sí?, para todo aquel que quiere descansar, que quiere vacacionar. Y ahora pues poco a poco ha ido levantándose un poco el sector, pero fue uno de los más golpeados, fue uno de los más sufridos en este tiempo de pandemia. Gracias a Dios, pues, el decreto de emergencia sanitaria que el gobierno dictó para nuestro país va a ser levantado ahora el 10 de noviembre y hay ya en marcha un proceso de recuperación, no solo de sectores específicos como el turismo, sino de toda la economía nacional. La Biblia nos habla de una ciudad superior, construida y diseñada por Dios mismo, una ciudad con la cual el alma de todo ser humano sueña con estar un día en ella. Amén. ¿Cuántos quieren estar un día allá, en esas moradas? Si Cartagena es el patrimonio cultural de la humanidad, la Nueva Jerusalén es la herencia y patrimonio espiritual de todos los que han creído en el Señor Jesucristo. Amén. Por eso fue que San Pablo dijo que nuestra ciudadanía no era de aquí, terrenal, sino celestial. Amén. Amén. Nuestra ciudadanía es de allá, de los cielos. Así es que yo no soy de Cartagena, ni usted de Barranquilla, ni de Santa Marta, ni de Bogotá, ni de ninguna otra ciudad de aquí de la tierra. Usted es ciudadano celestial. Usted le pertenece a esa ciudad. Su nombre está registrado allá en el censo de los que van a habitar un día allá, delante de la presencia del Señor. Amén. Aleluya. La Nueva Jerusalén es la ciudad de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres, el lugar donde por la eternidad moraremos y gobernaremos juntos con el Señor Jesucristo en su reino eterno. No solo entonces es un lugar donde vamos a morar con Él por la eternidad, sino que desde allí vamos a gobernar. Él ha prometido para cada uno de los que son fieles que nosotros vamos a ser sacerdotes y reyes. Hoy el sacerdocio lo ejercemos de un modo espiritual, ¿sí? De un modo espiritual. Pero cuando el reino se establezca, el sacerdocio será literal. Nosotros haremos parte de una línea sacerdotal de la que ya realmente somos ya parte. Y nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote de esa línea. A ver si usted recuerda cómo se llama esa línea sacerdotal de la cual ya pertenecemos. De la línea de Melquisedec. La línea de Melquisedec. Ya lo somos. Pero allá lo ejerceremos. Lo ejerceremos porque el sacerdocio será un ministerio que permanecerá. Porque en el reino se va a seguir enseñando la palabra de Dios. Se va a seguir predicando la buena nueva de salvación. El reino, si es entonces un lugar desde donde se va a ejercer el sacerdocio, también tenemos que contemplar el hecho de que es un reino para gobernar. Es un lugar para gobernar y gobernar gente, gobernar naciones. Y efectivamente, la Biblia nos habla de una nueva creación universal que Dios va a hacer. El universo entero entonces será gobernado desde la Nueva Jerusalén, en donde estaremos allí cogobernando con el Señor y ejerciendo nuestras labores sacerdotales de un modo literal. Alabado sea el nombre del Señor. Este es un concepto que usted debe tener claro. Oye, para muchos el reino de los cielos es algo espiritual, algo así como una nebulosa, algo etéreo, ¿sí? Como una especie de gas o algo así, y no es nada de eso. El reino de Dios es un espacio, el reino de Dios es un modelo de gobierno,
una llamada teocracia, en donde el Señor va a gobernar y nosotros cogobernaremos con Él. A su nombre, a su nombre. En una celebración de tabernáculos, la iglesia del Señor no recuerda el periodo histórico cuando el pueblo de Dios habitó en cabañas en el desierto, sino que apuntamos al futuro, al momento cuando habitaremos con Dios por la eternidad. Amén. El pueblo de Israel celebra en un día como hoy los 40 años que estuvieron en el desierto habitando en cabañas, sustentados por el Señor de una manera milagrosa. 40 años allí viviendo en el desierto. Esa generación no entró a la tierra de Canaán porque finalmente se endurecieron y fueron rebeldes al Señor. El Señor hizo entrar a la segunda generación. Pero esta gente habitó allí y Dios los sustentó durante esos 40 años. Un día como hoy el pueblo de Israel celebra eso. Para nosotros no es motivo de celebración porque ni usted ni yo hemos habitado en cabañas, ni mucho menos en un desierto físico por 40 años. Pero nosotros sí esperamos que el tabernáculo de Dios, la nueva Jerusalén, descienda del cielo y entonces allí estaremos morando eternamente con el Señor. Jesús de Nazaret dijo a sus discípulos antes de irse: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A su nombre es. Esas moradas están en la Nueva Jerusalén. Y nosotros celebramos entonces eso. Eso es lo que nosotros celebramos. Eso es lo que la iglesia del Señor celebra. Que un día vamos a estar allí en la Nueva Jerusalén. Se establecerá el reino y nosotros cogobernaremos con el Señor. Conozcamos cuáles son las características de esta ciudad. Bien, esta ciudad es impresionante. La Biblia detalla de una manera específica las características de esta ciudad. Y vamos a conocerlas puntualmente para que tengamos más o menos una idea de eso que San Pablo dijo: cosas que ojo no vio, ¿verdad? Ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor acá? Primero, es divina. Es divina. Pero esta expresión hay que entenderla bien, ¿no? Porque nosotros a veces vemos niños, ¿verdad? Bebés y decimos: ay, qué divino, ¿verdad? O una esposa o un esposo enamorado, enamorada, miran al esposo, miran a la esposa y ella es divina. ¿Sí? Ella es divina. O él es divino, ¿verdad? O una muchacha de pronto ve a un muchachón en la calle, ¿verdad? Un muchacho relleno, un bollón y dice: ay, sí es divino. Bueno, el sentido de lo que queremos decir con respecto a la ciudad no es ese. Divino quiere decir que es de Dios, ¿no? Es de Dios. Pero es una redundancia muchas veces, ¿no? Decir nuestro Dios divino o nuestro divino Dios. Si es divino es porque es de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Número 2. Tendrá un santuario durante la era milenial. Durante la era milenial, esa ciudad celestial tendrá un santuario, habrá un templo. Durante la edad milenial. Recuerde que el reino comienza con una introducción de 1000 años. Pero después se extenderá por la eternidad. Bien, durante los primeros 1000 años, ahí habrá un templo. Tercero. Tendrá una ubicación espacial. Tendrá una ubicación espacial. No tan solo especial, sino espacial. Es decir, no estará sobre la tierra. Si estuviera sobre la tierra, tuviera una ubicación terrenal, así lo dijéramos.
Pero aquí estamos diciendo que tienes una ubicación espacial. ¿Qué quiere decir? Estará en el espacio. Estará suspendida en el espacio. Número 4. Será afirmada eternamente. Será afirmada eternamente. Es decir, es una ciudad cuya duración no será de 1 siglo, 2 siglos, 10 siglos, no. La duración de esa ciudad será por la eternidad, por los siglos de los siglos. El número 5. Sus cualidades especiales la hacen una ciudad anhelada. Tiene unas cualidades especiales, sobresalientes. Ninguna otra ciudad del mundo tiene estas cualidades especiales. Y de eso vamos a hablar. Entonces nos vamos a enfocar en nuestro primer punto. Dijimos que esta ciudad es divina. Divina. ¿Y por qué es divina? Porque es la ciudad de Dios. Porque es la ciudad de Dios. Porque es la ciudad del gran rey. Es la ciudad del gran rey. Es la ciudad del Señor de los ejércitos. Es la ciudad del Señor de los ejércitos. Porque es Dios quien la diseñó y la construyó. Amén. ¿Quién la hizo? No la hizo hombre humano. No la hizo ningún ser humano. No la hizo ninguna institución humana. Esta ciudad la hizo el mismo Dios. La hizo el mismo Dios. Y al parecer, según el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, cuando Jesús se despedía de sus discípulos, Él les decía esto: voy pues a preparar morada, un lugar, ¿verdad? Y se está refiriendo a eso. Voy pues a preparar. Da la impresión que el texto nos está diciendo que el proyecto de la construcción de esa ciudad está en marcha y aún no ha terminado. Creo que no ha terminado porque todavía el número de los que van a habitar allí no se ha completado. El número no se ha completado. Ahora, no todo aquel que es redimido por el Señor, no todo aquel que es salvo, va a tener una posición de gobierno. Entienda eso. Todos los redimidos por el Señor participarán del reino. Eso es una realidad, eso es una verdad absoluta en la palabra de Dios. Pero nunca la Biblia deja dicho que todos los que son redimidos van a gobernar, van a reinar y van a ejercer un ministerio sacerdotal. Esas son promesas que el Señor ha hecho para los que son fieles. Para los que son fieles. Todos participarán del reino, pero no en la misma condición, no de la misma forma. ¿Dónde se decidirá cuál será tu posición en el reino? ¿Cuál es el grado de gloria y de dignidad que tú tendrás? ¿Dónde se decidirá eso? Eso se decidirá en el tribunal de Cristo. Una vez que la iglesia sea arrebatada y presentada al Señor Jesús en el cielo, es allí donde el Señor inmediatamente va a juzgar la obra de cada uno de los que aquí le sirvieron. La obra de los que cada uno aquí en esta tierra durante este tiempo, ¿verdad?, le obedecieron y sirvieron en favor de su causa. De acuerdo a la motivación, de acuerdo a la actitud con la cual usted sirvió, su obra será recompensada. Su nombre será dignificado y usted será galardonado. Usted será rodeado de gloria, no solamente corporalmente, sino con un grado específico de gloria. Así como San Pablo ilustra esta verdad diciendo, así como las estrellas del cielo, como los astros del firmamento, todos están en el espacio, todos brillan, todos tienen luz, pero no todos tienen la misma luz, no todos tienen la misma gloria. Hay estrellas, escúcheme, hay planetas en el universo que son más potentes que el mismo sol,
que le da luz a la Tierra y a toda la galaxia en la que estamos. Millones de veces son más grandes y son mucho más gloriosos. Yo le preguntaría aquí a mi hijo Daniel, ¿cuál es la estrella del universo más grande? Y él te dice enseguida cuál es. ¿Cuál es esa estrella? Solamente yo tengo que decirte de que en el universo, aunque existen miles de millones de astros, miles de millones de planetas, no todos brillan con la misma intensidad. No todos brillan con la misma gloria, el mismo fulgor. Así será en el tribunal de Cristo con aquellos que vamos a ser glorificados en el Señor. Pero también recibiremos diferentes grados de dignidad. Diferentes grados de dignidad. ¿Sí? ¿Y eso de qué dependerá? Una vez más repito, del servicio, la fidelidad, la actitud y la motivación con la que tú aquí serviste. ¿Cuántos da gloria al Señor, hermanos? Entonces vale la pena servir al Señor aquí. Amén. Segundo, vale la pena servir al Señor aquí. Es que si tú no lo haces y no lo haces con la actitud correcta, tú no vas a ser galardonado. Entrarás al cielo, entrarás en el reino, participarás del reino, pero no de la misma manera en que van a participar aquellos que han de ser galardonados y aquellos que van a ser dignificados allí. Entonces vale la pena servir hoy a la causa del Señor. Vale la pena. Por la recompensa, por la dignidad que vamos a tener en el reino. Número 2. tendrá un santuario durante la era milenial. Durante la era milenial hemos dicho que tendrá un santuario, es decir, un templo, un tabernáculo. En ella estará el trono de Dios. En esa ciudad estará el trono de Dios. El trono de Dios. Y estará en un lugar alto, ¿sí? En el lugar más alto de la ciudad. Cristo es el mediador y sumo sacerdote en este santuario. Él no solo oficiará desde ese trono, no solo oficiará como rey, ¿sí? Como rey de reyes, el Señor de los señores, sino que también oficiará como sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Desde ya lo hace, y cuando el reino se establezca, durante el reino milenial, él va a seguir ejerciendo ese sacerdocio, ¿sí? Y bajo su tutoría, él tendrá miles de sacerdotes. Y la pregunta es, ¿y para qué se ejercerá un sacerdocio en el reino? ¿No se supone que ya todos los que están allí son salvos? ¿No se supone que ya todos los que están allí están glorificados? Sí, es cierto, pero recuerde que en el reino también van a participar naciones. Naciones que tendrán la oportunidad de escuchar la buena nueva de salvación. Mateo capítulo 25 habla de un juicio que el Señor va a hacer. Y la recompensa para aquellos que tuvieron un buen comportamiento para con el pueblo de Israel y para con todos los hijos de Dios en general, estas naciones tendrán como recompensa la oportunidad de entrar al reino. Sí, pero ellos no entrarán salvos. Ellos tendrán la oportunidad de ser salvos. Porque en el reino los sacerdotes de Dios enseñarán la palabra, enseñarán el evangelio del reino, y muchos de los que entrarán al reino en calidad de seres humanos galardonados en el juicio a las naciones, estos tendrán la oportunidad de reconocer que Jesús es el Mesías, que el sacrificio de Jesús es el único que Dios acepta, y de una manera pedagógica allí se enseñará
lo que significa el sacrificio de Cristo y todos sus beneficios. Muchos serán salvos, millones serán salvos. En el reino milenial, millones nacerán. Mucho más de los que han nacido en todo el resto de la historia de la humanidad. En el reino milenial, millones nacerán y millones tendrán la oportunidad de ser salvos y de ser revestidos de gloria y de inmortalidad. Alabado sea el nombre del Señor. Tercero, Número 3. tendrá una ubicación espacial. Una ubicación espacial, como hemos dicho. Ella no se afirmará sobre la tierra, ¿sí? Como algunos creen y piensan de que al hablar de la Nueva Jerusalén estamos hablando de la Jerusalén que existe hoy y que será algo así como levantada o glorificada o algo así. No, más bien lo que la Biblia enseña es que esa ciudad celeste, la Nueva Jerusalén, descenderá del cielo, pero estará allí suspendida sobre el área geográfica en donde está Jerusalén en el día de hoy, la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén terrenal, la que existe hoy. Eso es lo que la Biblia enseña, eso es lo que deja ver, eso es lo que se puede entender. La ciudad en sí entonces estará encima, en el espacio, ¿sí? En el espacio, pero seguramente sobre el espacio geográfico que hoy ocupa Jerusalén. Estará sobre un monte alto. Será el centro de adoración mundial. Durante el milenio estará en el espacio como un astro suspendido en él. Bien, en esa ciudad habrá, repito, un santuario, un templo. Y desde ese templo se van a oficiar cultos, se van a oficiar ceremonias, ¿sí? Para Dios se celebrará nuevamente y se restaurará el calendario de fiestas del Señor. El libro del profeta Zacarías enseña eso. Todas las fiestas que hoy, sí, nosotros celebramos como parte del calendario de fiestas sagradas del Señor, allá se van a reinstalar, allá se van a restaurar, allá se van a celebrar. Y vea, hay recompensas para aquellos que participen de estas celebraciones, de estas festividades. Pero también hay castigos, ¿sí? También hay penas, hay juicios para aquellos que no participen. Por eso entonces es que vale la pena que aquí nosotros celebremos las fiestas. ¿Sabes por qué? Porque estas fiestas no son judías, son del Señor, número 1. Y 2, es que hay que ensayar porque por la eternidad, empezando en el reino milenial, se van a volver a celebrar otra vez. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Vale la pena. Por eso es que nosotros lo hacemos. Porque es que allá lo vamos a volver a hacer. Y posiblemente cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, en su calidad de sacerdote, oficiará en esas festividades. Porque en las fiestas del Señor, quienes oficiaban normalmente eran los sacerdotes y eran los levitas. Así que eso no va a cambiar. ¿Ve? Eso no va a cambiar. Esto para aclararle a aquellos que dicen que nosotros judaizamos a la iglesia, que estamos judaizando a la iglesia, que nosotros no debemos celebrar estas festividades porque estas festividades ya están cumplidas. Que ya estas festividades realmente las cumplió el pueblo de Israel. No están cumplidas. Aún le cuento que el mismo pueblo de Israel está esperando el cumplimiento de su salvación nacional en una fiesta nacional que se llama el Día del Perdón, el Yom Kippur. Están esperando también el entronamiento del Rey Mesías que ellos negaron en la persona de Jesucristo,
pero están esperando la venida del reino, la edad mesiánica, en una fiesta especial que se llama el Día de las Trompetas, Yom Teruah. Eso no se ha cumplido, ni tampoco, mucho menos, se ha cumplido la festividad de Sukkot, la fiesta de las cabañas, en donde el reino será establecido e Israel será cabecera de naciones en el reino milenial. Alabado sea el nombre del Señor. Cuarto, será afirmada eternamente. Será afirmada eternamente. Hemos explicado que esto lo que significa es que no tendrá duración cronológica. Bajará del cielo de Dios hasta la nueva tierra. Es una ciudad libre de maldición, corrupción y pecado. Amén. Después de los 1000 años, que será la introducción al reino eterno, el Señor creará cielos nuevos y tierra nueva. Un nuevo universo. Un cosmos totalmente distinto. Con unas condiciones inéditas, nunca antes vistas. Cuando el Señor cree esos cielos nuevos, esa tierra nueva, ese nuevo orden cósmico universal, entonces ya la nueva Jerusalén no estará en el espacio, sino que ella descenderá. Y se cumplirá la palabra del apóstol San Juan allá en Apocalipsis. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios con los hombres. Y este siempre ha sido el querer de Dios. Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Y un avance, podemos decir, un cumplimiento espiritual de ese deseo de Dios, lo vemos cuando mandó a construir a Moisés el tabernáculo en el desierto. Luego permite que el hijo del rey David, Salomón, construya el templo. Luego el templo es reconstruido después de la destrucción de Nabucodonosor en el año 586 a.C. Dios permite que se reconstruya nuevamente el templo por mano del príncipe Zorobabel, apoyado por el imperio de los medos y persas. Luego, en la edad de nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, un rey pagano al servicio del imperio romano, llamado Herodes el Grande, le reconstruyó ese templo. ¿Sí? Dios ha querido habitar siempre en medio de su pueblo. Al final de los tiempos, Él cumplirá su deseo. En los días del Señor, espiritualmente, la Biblia nos muestra que ese deseo de Dios se concretó, pero parcialmente, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Voy a explicarte eso. En el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14, la Biblia dice que aquel verbo, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, aquel verbo fue hecho carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso de que Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, se hizo hombre, no fue otra cosa sino el cumplimiento parcial del querer de Dios. ¿Cuál es el querer de Dios? Habitar con los hombres. ¿Qué hizo Dios? En la persona de nuestro Señor Jesucristo, Él habitó en medio de los hombres. El Señor Jesucristo se hizo hombre. Y el Espíritu Santo le diseñó, por así decirlo, le engendró un cuerpo. Ese cuerpo es una especie de templo, tabernáculo, cabaña, en la que el Hijo eterno de Dios se metió. Jesús hizo tabernáculo, el Hijo de Dios hizo tabernáculo en el cuerpo de un ser humano llamado Jesús de Nazaret.
A ver si me hice entender. Dios se manifestó a los hombres, cumpliendo su querer de estar en medio de los hombres siempre, haciéndose hombre, tabernaculizando, podemos decirlo así, en el Hijo de Dios, en un cuerpo humano, haciendo presencia en él. San Pablo por eso dice que en él, en el Señor Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad. Por eso uno de los nombres con los que se identifica el Señor es Emanuel. ¿Qué significa la expresión hebrea Emanuel? Dios con nosotros. A su nombre, a su nombre. Pero eso fue un cumplimiento en parte. ¿Sí? La segunda parte de ese querer de Dios, de esa voluntad de Dios de querer habitar con su pueblo, se cumple cuando usted y yo y todos los que creemos en Cristo le aceptamos como Señor y Salvador. Y entonces Él envía su Espíritu en nosotros y nos convertimos, según el apóstol inspirado, el apóstol San Pablo. Nosotros nos convertimos en templos vivientes para Dios, en santuarios para Dios, en tabernáculos de Dios. Ese es otro cumplimiento en parte de esa profecía y de ese querer de Dios. Pero el cumplimiento final, el cumplimiento pleno se va a dar acá. En el libro Apocalipsis dice claramente: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Alabado sea el Señor. Y en el reino milenial habrá ese santuario, habrá ese tabernáculo, pero después, cuando el Señor, Él diseñe un nuevo universo, ya ni siquiera habrá un santuario en esa ciudad celestial. Ya no habrá santuario porque dice el apóstol inspirado, San Juan, el apóstol amado, que el mismo Señor será el templo. Alabado sea el nombre del Señor. El mismo Señor será el templo. ¿Cómo será eso, mi amado hermano? Yo no tengo palabras para explicar eso. Pero lo que sí te puedo decir es que es el cumplimiento pleno del querer y la voluntad de Dios de querer habitar en medio de nosotros. No solo con nosotros, sino en medio de nosotros. Eso se va a dar allí, en el reino eterno. En el reino eterno tú vas a encontrar que la Biblia no te dice que habrá un templo. No hay templo. No habrá necesidad, porque el mismo Señor será el templo. Alabado sea el Señor. Quinto. Número 5. Sus cualidades especiales la hacen una ciudad anhelada. Escuche, ¿por qué es que la anheló Abraham y todos los santos? ¿Por qué la anheló San Pablo y todos los santos anhelaron esa ciudad celestial? Por estas cualidades que usted va a escuchar. Es la ciudad morada de los justos. Aquí morarán todos los justos. Todos los justos. Aún los ángeles de Dios habitarán allí. Es la ciudad morada de los ángeles. Los ángeles, como ya dije, van a habitar también en esa ciudad. Es la ciudad esperada por los antiguos. Los antiguos, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, todos los héroes de la fe, todos los hombres piadosos del antiguo pacto esperaron esa ciudad. No la vieron. No la vieron. Es una ciudad esplendorosa. Una ciudad que tiene un esplendor, mi amado hermano, que sobrepasa a cualquier otra ciudad. Rodeada por una muralla, por 12 puertas custodiadas por ángeles de Dios. La ciudad de Cartagena tiene unas murallas. Yo las caminé, mi esposa y yo las caminamos. Allí nos gozamos viendo atardeceres, viendo ocasos. Óigame, y barato yo para ir y hacer eso, no cuesta prácticamente nada. Es gratis, usted va allá y eso es maravilloso, ver un ocaso desde las murallas de la ciudad, caminar por encima y ver eso, ver cómo cae el sol. Bueno, resulta que en la Nueva Jerusalén también hay una muralla, pero una muralla que no tiene comparación.
Una muralla de diamante. ¿Oyó eso? Una muralla de diamante. Las de Cartagena son de piedra. Las de la Nueva Jerusalén serán de diamante. Rodeada de una muralla por 12 puertas. No es cúbica o cuadrangular. 12 puertas. Y dice texto inspirado que cada puerta es una perla. Usted se podrá imaginar, el tamaño de una perla no pasa de la mitad de mi falange aquí, de este dedo. Bueno, allá las puertas de la ciudad serán perlas. Una perla puerta. Ya le puse nombre, ¿no? Perla puerta. No es cúbica o cuadrangular. No es cúbica. Los cuadrangulares dicen de que la ciudad es como el nombre de la iglesia de ellos, iglesia cuadrangular, es decir, un cubo perfecto. Pero eso no es lo que muestra la Escritura. La Escritura lo que muestra es que es una ciudad que tiene una base cuadrada, pero su forma es piramidal y no termina en un vértice, sino en una especie de base. Hay una base en la parte de arriba que es en donde va a estar el trono de Dios, allí. Esa figura tiene nombre en la geometría. Esa figura tiene nombre. Si alguien aquí recuerda, eso es lo que se llama un tronco de pirámide cuadrada o cuadrangular. La base es cuadrada, pero ella se erige hacia arriba y en la parte de arriba no termina con un vértice, sino una especie de base. Esa base es el lugar donde va a estar el trono, en la parte más alta de la ciudad. Ahora, es lo que muestra la Biblia. La Biblia dice de que su ancho, su altura y el largo o extensión es igual. Eso no quiere decir que sea cúbica, repito, no quiere decir que sea cúbica. Eso no va de acuerdo con las normas de construcción y cualquier arquitecto, ingeniero civil lo sabe. Aquí debe estar el hermano Andrés, sabe de construcciones civiles. Y sabe que un edificio, cuando se construye, la base es más ancha que la parte de arriba. Y así debe construirse para que en la medida en que el edificio va aumentando en altura, el peso sea cada vez más liviano, ¿ve? Y no ejerza presión sobre la base y sobre los pisos que están abajo y no se caiga el edificio. ¿Me entiende? En la Nueva Jerusalén nosotros vemos el diseño de Dios como arquitecto de arquitectos, como ingeniero de ingenieros. Y Dios no puede ser menor que un diseñador, que un arquitecto, que un ingeniero. Él muestra su perfección aún en todas sus obras. ¿Cómo se construirían las paredes? Si la ciudad fuera cúbica, ¿sí? ¿Cómo se construirían las paredes? Fuera imposible. ¿Cómo correrían las calles? Las calles. La Biblia dice que esa ciudad tiene calles. ¿Cómo se construiría la muralla? Una muralla, ¿cómo se va a construir una muralla alrededor de un cubo? ¿Qué estética tendría eso? La ciudad será construida en niveles de terrazas o niveles superpuestos para facilitar la construcción de calles y mansiones. Así es, terraza sobre terraza, terraza sobre terraza. Así se facilita la construcción de calles. Dice que aún hasta un río corre por la mitad de la ciudad. El trono de Dios, trono de luz, estará en su cima. Estará en su cima. Es un trono de luz, fíjense. Por eso es que la luz tiene que ubicarse siempre en los lugares más altos. ¿Para qué? Para que facilite la transmisión de su onda y pueda iluminar mejor. Jesús lo dijo claro, una lámpara, no se coloca, un álbum no se coloca debajo de una mesa, sino que se coloca en un lugar alto. Así estará el trono de Dios, en el lugar más alto de la ciudad. Su tamaño, altura, longitud y anchura será de más de 2000 kilómetros. Imagínense usted,
2.000 kilómetros. Y ya hemos dicho que es un asteroide, una especie de astro. 2.000 kilómetros. Yo ni me alcanzo a imaginar esa distancia. Yo no sé cuánto hay de aquí a Bogotá, por ejemplo, la capital, o de aquí a Cali, o de aquí a Pasto, que es la ciudad más lejana al sur, de aquí desde Barranquilla. Yo no sé cuántos kilómetros habrá, pero le aseguro que no son más los kilómetros de distancia que el tamaño de la Nueva Jerusalén. La ciudad es de oro puro. Oro puro, oro en polvo. Y mi esposa me explicaba que es un oro que es muy brillante y será como un espejo. Es decir, la gente caminará, pisará ese oro en polvo, pero no solo lo pisará, sino que se verá como en un espejo. Se verá reflejado en el suelo la persona. O sea, si usted aquí no tiene plata ni oro, tranquilo, allá en la Nueva Jerusalén la va a pisar. No habrá político que se la robe, ¿no? La muralla de la ciudad es de unos 98 metros de espesor. ¿Oyó eso? La Hecha- muralla, 98 metros de espesor, y ya dijimos que es de diamante. Es de diamante. Es de diamante. Usted podrá imaginarse eso, se puede imaginar eso. Por eso fue que San Pablo dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, los que amamos al Señor. Amén. Las puertas de la ciudad son hechas de perla, 12 perlas en total. 12 perlas. Imagínense, cada puerta. Cada puerta es una perla. Algo impresionante. Yo quiero darle un testimonio acerca de esto, hermano. Hace unos años atrás, cuando nosotros, mi esposa y yo, estábamos pastoreando una de las iglesias que por la misericordia de Dios nosotros hemos pastoreado. Estamos hablando del año 93 al 96. Estábamos viviendo una situación muy dura, muy crítica. Estábamos en una tribulación. Y yo tomé la decisión de orar a Dios, pedir dirección y pedirle al Señor que si era la voluntad de Él que nosotros siguiéramos ahí en esa ciudad, siguiéramos ahí en esa iglesia. Estábamos en una situación realmente difícil. Tenía yo la oportunidad de predicar en la radio la palabra de Dios. Y yo iba a hacer un programa de radio de lunes a viernes. De lunes a viernes. Hacía un programa en una emisora de radio allá en Cartagena. Me dediqué a enseñar el libro de Apocalipsis. Durante un tiempo, más de un año, estuve en eso. En medio de esa situación, una noche yo tuve una visión. En esa visión, alguien a mí me conducía en una especie de túnel a una velocidad increíble. Un túnel oscuro. Y yo descendí. Sé que era conducido por alguien. Eso fue algo por un tiempo. Yo pensé que ese túnel no tenía fondo. Pero al parecer hubo un momento en que sí, dejé de descender y entonces después comencé a ascender. Comencé a ascender con una velocidad, mi amado hermano, impresionante. Una velocidad impresionante e incluso el tiempo que me duré ascendiendo fue mayor que el que me duré descendiendo. Y un momento en que me detuve así en seco. Lo que fue, se detuvo y me detuvo a mí también así en seco.
Y me mostró y me dijo, mira hacia allá. Era hacia adelante, yo tenía que mirar hacia adelante. Y yo vi un fulgor, un brillo, mi amado hermano, que nunca lo había visto en mi vida. Y él me dijo, acerquémonos. El que era ya, no fue que se dejó ver, pero sí su apariencia era fulgurante y estaba detrás de mí. Y me dijo, acércate, vamos a ver más de cerca. Y yo me fui acercando. A todas estas yo estaba volando y no tenía alas. Yo estaba volando. Y cuando me acerqué así, me dijo, detente, mira. Y yo miro, mi amado hermano. Y yo vi una ciudad. Yo vi una ciudad con unos colores intensos, indescriptibles. Flores, plantas verdes. Y vi una cantidad de niños jugando allí. Una cantidad de niños. Entre los niños que vi que estaban jugando, estaban cantando, estaban saltando, estaba mi hijo Daniel. Ahí estaba Daniel. Pero no solamente había niños jugando, cantando, riendo. Sí, muy felices, sino que también habían adultos, personas adultas. Y yo vi a mi mamá, mi difunta madre, que en paz descanse. Yo vi a mi mamá allí. Y lo que estaba detrás de mí, que estoy seguro que era un ángel del Señor, me dijo, esta es la ciudad de Dios. Y lo que estás viendo ahí es el paraíso. Me mostró el paraíso. Y me dijo, este es el paraíso. Esta es la ciudad de Dios. Hermano, esa visión yo la guardé por muchos años en mi corazón. Hasta que un día yo se la comenté a mi esposa, pero esa visión alentó mi corazón, me fortaleció, me llenó de ánimo, nuevas fuerzas. Y nosotros pudimos seguir sirviendo allí en esa iglesia por unos años más, hasta que en el año 96 el Señor nos dirigió, nos encaminó hacia esta ciudad. Quiero decirte que esta ciudad es real, mi amado hermano. Esto no es un cuento de Calimán, del Hombre Araña, un Paquito, ¿verdad?, de ciencia ficción. La Biblia habla de la Nueva Jerusalén y la habla de una manera sorprendente de ella, que muchos no creen que esto sea verdad. Ahora, hace un tiempo, esto es un testimonio real también el que te voy a decir. Hace un tiempo atrás, una sonda que envió la NASA al espacio exterior en busca de nuevos planetas, se les perdió. Y después de un tiempo en que la nave estaba perdida, les apareció. Y les apareció con una grabación de audio, con un mensaje. La voz del que dejó ese mensaje allí fue algo sobrenatural. Era una especie de advertencia, ¿sí?, para los que habían hecho esa nave y los que habían enviado esa nave. Parece que era la voz del mismo Dios, en donde advertía al hombre que Él había creado la tierra y el espacio para nosotros, pero que en su lugar, en su ciudad, no teníamos derecho a estar entrando allí, a estar viendo allí nada. Eso fue algo grabado. Ese registro está grabado. Y no solo eso, mi amado hermano, sino que también tenía grabaciones de una cantidad de registros fotográficos. Registros fotográficos de una ciudad, de gente. Algo que la NASA no creyó y desvirtuaron esas evidencias.
Esos testimonios los desvirtuaron. Pero hubo gente que tomó esa información y la filtró. Y hoy en día, para información de ustedes, existe una fotografía de esa ciudad. Así a la distancia se ve y es algo espectacular. Es algo glorioso. Parece que la nave lo que hizo fue que entró en una especie de agujero de estos negros que llaman, parte de lo que llaman los científicos hoy la materia oscura, ¿ve? Entró en otra dimensión, en la dimensión de Dios, y estuvo en esa ciudad. Hay un registro fotográfico de eso, repito, en el día de hoy, que usted puede fácilmente acceder a ello y verlo. Yo tengo esa fotografía. Es parte de un simposio que nosotros dictamos de escatología. Y ahí le damos a la gente, le mostramos a la gente esa foto. Esa es la foto de la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos dan gloria al Señor, mi amado hermano? Gloria a Dios. Cualidades indescriptibles, mi amado hermano, como las que usted ha oído, son las que caracterizan a esta ciudad. No existe templo en ella. No hay templo en ella. ¿Ve? No habrá templo. En el reino milenial, cuando la ciudad descienda a la nueva tierra que el Señor va a construir, no habrá templo. ¿Por qué? Porque el mismo Señor será el templo de ella. No existe sistema de alumbrado artificial, pues Dios será su lumbrera. Así es. El mismo Señor, con su gloria, con su fulgor, con su resplandor, alumbrará no solo la ciudad, sino el universo entero. Las naciones de la tierra serán iluminadas por la ciudad. Así es. Habrán naciones, como expliqué. Habrán naciones que estarán regidas, gobernadas por esa teocracia, por ese centro de gobierno. En la ciudad no habrá noche. No habrá noche. No habrá noche. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre estará iluminada. Un río de vida corre por la calle principal. Un río de vida. ¿Sí? Un río de aguas vivas. Corre por la calle principal de la ciudad. Entonces, si hay un río, seguramente va a haber un océano, porque ese río tiene que desembocar en alguna parte. El árbol de la vida está a cada lado del río y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Una vez más, hay testimonio allí de que existirán naciones, y naciones, ojo, compuestas por personas que se podrán envejecer, se podrán desgastar, pero cuando ellas se percaten de esto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir al árbol, desprenden un fruto, una hoja, lo comen y otra vez como nuevo, una recarga, sí señor. La ciudad será la sede del gobierno universal del reino de Dios. Así como lo oyes. Este reino será universal en virtud de las recompensas prometidas a todos los fieles en todos los tiempos. Amén. Las recompensas que hay, mi hermano, demandan de la existencia de un reino eterno. En virtud de la promesa hecha por el Señor a sus siervos fieles, ciudades del griego cosmos, significa mundos. Una de las recompensas, eso está escrito en una de las parábolas que el Señor enseñó. En esa parábola el Señor recompensa con ciudades. ¿Sí? Ciudades, dice el texto griego en el Evangelio de Lucas. Ciudades, aquellos que fueron fieles. Aquellos que le entregaron 5, les dio 5 ciudades. El que le entregó 10, le entregó 10 ciudades. La palabra ciudades que se usa allí en el griego no es propiamente el vocablo que generalmente se usa. Es el vocablo polis en griego, traduce ciudad, pero ese no es el vocablo que se usa allí. El vocablo que se usa allí es cosmos. Y la palabra cosmos se refiere a dos cosas: a un lugar amplio, un lugar espacioso, o a un mundo. Un mundo. ¿Qué es lo que esto significa, mi amado hermano? Que es posible que usted sea el gobernante no de una ciudad, sino de todo un mundo, de todo un planeta en el inmenso
y eterno reino de Dios. Yo me gozaría con esto. Yo le daría un aplauso al Señor por esto, mi amado hermano. Aleluya. El Señor sí paga bien, vea. Por eso una vez más digo, vale la pena servir al Señor. Concluimos. La nueva Jerusalén es construida por Dios para sus santos, una ciudad literal y no espiritual, puesto que una ciudad no es ciudad porque en ella haya calles y avenidas, casas y edificios, sino que la hace una ciudad completa sus habitantes. Por esa razón a la ciudad se le llama la esposa del Cordero. Las dos cosas juntas, las edificaciones y los santos, constituyen la ciudad celestial. Esta ciudad gobernará el universo entero. Los cuerpos celestes que aparecen como luces en el firmamento infinito serán un día la residencia de una raza de hombres redimidos y gobernados por los santos. Mundos estarán dispuestos para los reyes y sacerdotes de Dios. Es indudable que reinos infinitos y posibilidades infinitas esperan a los habitantes de la ciudad de los ensueños. Amén. ¿Cuántos quieren habitar en esa ciudad, hermanos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios. Gracias por permitirnos ser ciudadanos de tu reino y ciudadanos de esta ciudad. Gracias porque nuestro nombre está escrito allí. Estamos registrados allí, Señor. Y tú has prometido, Señor, galardonar a todos aquellos que te son fieles. Ayúdanos a serte fieles hasta el fin, Señor. Voy a hacer un llamado a aquellos amigos que han escuchado esta palabra. Jesús prometió traer su reino, pero ese reino primero tiene que plantarse espiritualmente en tu corazón. Si tú no tienes el reino de los cielos espiritualmente ahí en tu corazón, tú no entrarás al reino de Dios, no entrarás a la nueva Jerusalén, no entrarás al cielo. Eso es un axioma innegable, incuestionable. Por eso te invito para que hoy recibas al Señor. Si tú recibes al Señor, recibes su reino. Y vas a recibir también la esperanza de que un día vas a estar allá, en esa ciudad celestial, vas a estar en el cielo. Si esta es tu decisión, repite conmigo esta oración de fe. Yo te voy a guiar. Repítala conmigo, diga: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra. Creo que tu palabra es verdad. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Cámbiame, sálvame y lléname con tu Espíritu Santo. Ahora por la fe, Señor, por la fe, confieso que tú eres el Hijo de Dios, el Rey de mi vida, el Rey de mi corazón, de mi familia. Señor, ahora me confieso como un hijo tuyo. Tengo ahora la esperanza de que cuando tú vengas, tú me hagas parte de tu reino. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos
a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.